Hey, bienvenidos gente de fútbol, yo soy el Coach Balta y este es el tercer episodio de la historia del fútbol americano en México. Vamos a arrancar con una pequeña recapitulación. En el primer episodio vimos cómo surge el fútbol americano influenciado por el reglamento del rugby y lo que hoy conocemos como el fútbol soccer. En el segundo episodio vimos la llegada del fútbol americano a México, el primer partido que se desarrolló allá en Jalapa, Veracruz, impulsado por Raúl Daesa. También vimos los primeros intentos de establecer un equipo, de crear un equipo de fútbol americano en México después de la Revolución Mexicana. Por ahí hablamos de los hermanos Noriega en 1922 con su intento en el Colegio Francés, el desarrollo que propició Pancho Contreras y el Club Deportivo Internacional también en 1924. Para 1925 vimos el intento que tuvo Juan Carranza en el Colegio Francés. Pues todos estos, ninguno tuvo mucho éxito y para 1927 los hermanos Noriega, aquí arrancamos nuestro tercer episodio. Los hermanos Noriega pues no se iban a quedar de brazos cruzados y al no haber podido completar o haber podido concretar su equipo en el Colegio Francés, una vez que llegan a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, tratan de establecer su equipo y logran pues hacer un grupo que ya parecía un equipo de fútbol americano. Por ahí empiezan a surgir otros equipos. Estos fueron los primeros equipos de fútbol americano en México: el de la UNAM, el del Club Deportivo Internacional apoyado por Pancho Contreras, aquel olímpico de nuestro país, el equipo del Colegio México y el equipo de Traps, un equipo conformado por varios estadounidenses que residían aquí en México. Ninguno de ellos eran equipos muy serios, apenas eran pues los inicios de estos equipos establecidos ya. Como resulta que la historia de los hermanos Noriega se vuelve fundamental para este episodio, ya que en una de las prácticas que ellos estaban desarrollando un día, se les acerca un periodista estadounidense que estaba en México para ver pues, qué sucedía en México después de la Revolución Mexicana. Este periodista llamado Arthur Constantine había sido exjugador de la Universidad de Yale y había sido entrenado ni más ni menos que por el mismísimo Walter Camp, el que es considerado el padre del fútbol americano en Estados Unidos y del que ya hablamos en el primer episodio. Pues bueno, en este acercamiento pues resulta que es muy beneficioso para el equipo de los hermanos Noriega y para la universidad, ya que pues este amor que Arthur Constantine le tenía al fútbol americano y a su trabajo, pues lo llevó a irles ayudando a los hermanos Noriega, presentándoles personalidades, presentándoles patrocinadores, ayudándoles con la utilería a través de sus viajes constantes que hacía Arthur a su lugar de origen en Alabama. Pues empezó a traer entrenadores, empezó a traer utilería y diferentes formas en las que pudo empezar a apoyar a este equipo. Nos dice el libro que el vínculo más importante que se creó, o lo más importante de este vínculo, fue la relación que se creó entre la Universidad de Alabama, que ya era un trabucote en el fútbol americano, y el equipo de los hermanos Noriega, el equipo de la Universidad de México, que pues bueno, por esta relación empezó a crecer a pasos agigantados, empezó a crecer pues de manera mucho más acelerada que los otros equipos que ya habíamos mencionado. Hasta aquí le voy a poner un pequeño paréntesis a esta parte de la historia, ya que en México se desarrolla en esta etapa en dos partes. Debido a las narraciones que había del equipo de la universidad, pues bueno, empezó a crear mucha emoción, empezó a generarse pues esas ganas de empezar a crear tu propio equipo en las diferentes colonias de la Ciudad de México. Por aquí nos dice el libro que surgieron equipos en La Condesa, en Coyoacán, en Versalles. También hubo por ahí un equipo de la Asociación Cristiana, el YMCA, que después se volvería muy importante para la historia. Y entre otros, un equipo que también es fundamental para esta historia es el equipo de 5A, un equipo que fue creado por un grupo de ferrocarrileros que, al emocionarse por una de las narraciones de estos partidos de la universidad, deciden crear su equipo. Y al no ponerse de acuerdo en qué nombre ponerle al equipo, deciden hacerlo por sorteo y el nombre sorteado sale como 5A.
haciendo alusión a la locomotora más grande que había en México en ese momento. Después de la Revolución Mexicana, recordemos que el ferrocarril pues tuvo su boom, ¿no? Pasó por su mejor momento, y pues la locomotora más grande de México era una gran referencia para este equipo, que era conformado por ferrocarrileros. Este equipo sería uno de los que más rápido empezaría a crecer. Y aquí quiero hacer dos distinciones, ¿no? Estos equipos de la universidad, junto con el Colegio México, el Centro Deportivo Internacional, el TRAPS, estos me voy a referir a ellos como los equipos de primera fuerza. Y a estos otros equipos de la Condesa, Coyoacán, el mismo equipo de 5A, el equipo de la YMCA, me voy a referir a ellos como equipos de barrio. No por despreciarlos, sino porque empezaron a crecer, empezaron a surgir en las diferentes colonias. Hay una gran diferencia porque pues, el nivel al que se participaba era completamente distinto. Ahora, pasemos a cómo es que este equipo de 5A se convierte en uno de los equipos pues, que marca la historia del deporte en nuestro país. Pues resulta que estos equipos de barrio tenían problemas muchas veces para poder competir entre ellos, para incluso poder entrenar. Y este equipo de ferrocarrileros se topó con un tal señor Batiz, que en ese momento era el encargado de el que sería el Centro Deportivo Venustiano Carranza. Un centro deportivo muy importante en aquella época en la ciudad, un centro que hasta la fecha existe. Se ha venido reduciendo, se ha venido perdiendo en importancia, pero por ahí está todavía en funcionamiento este Deportivo Venustiano Carranza. Y en aquella época, en 1929, está a punto de ser inaugurado. Y pues este señor Batiz decidió invitar al equipo 5A a participar, a utilizar las instalaciones para poder desarrollar sus prácticas y sus partidos. Punto de aparte, o corte A, como dicen por ahí, y en la inauguración de este centro deportivo se iba a invitar a Mississippi College, al equipo de Mississippi College, a enfrentarse al equipo de los Pumas de la UNAM. Algo que pues obviamente pues causó mucho interés entre la gente que le gustaba de este deporte, o que apenas estaba conociendo este deporte, el tener una competencia internacional, el hacerlo para inaugurar un centro deportivo que sería tan importante en aquel momento, pues lo hizo muy atractivo para muchísima gente, ¿no? Entre grandes personalidades que asistieron a este partido, entre ellos el licenciado Emilio Portes Gil, el que era el presidente de la República en ese momento. Hubo otras personalidades que influyeron mucho más en la historia del fútbol americano. Entre ellos el coach Reginald Root, otro exjugador de la Universidad de Yale, que había presenciado este partido y que al ver la emoción de la gente, al ver la garra del equipo mexicano, decidió quedarse en México y formar parte de este equipo de los Pumas, que pues bueno, esto también sería parteaguas en la historia, en esta historia que estamos contando. Regresemos a los equipos de barrio. Ya vimos que el 5A ya había encontrado el Venustiano Carranza para poder desarrollar sus prácticas. Y por otro lado, después de este partido internacional, pues todos los otros equipos de barrio empezaron a buscar, ¿no? Empezaron a buscar apoyos, empezaron a tratar de desarrollarse de mejor manera, y entre ellos el equipo de la YMCA, el equipo de la Asociación Cristiana, buscando algún apoyo, tocó las puertas del Centro Atlético Mexicano y consiguió que el equipo se convirtiera en el equipo representativo de este centro, lo que pues más o menos nos hace pensar que de ser equipo de barrio, de ser un equipo de una asociación cristiana que apenas estaba creciendo, a ser apoyado por el Centro el Centro Atlético Mexicano, pues se convertía en un equipo de primera fuerza, por así llamarlo. Después de diferentes competencias, no había muchas competencias, recuerden que solamente teníamos prácticamente 5 equipos de primera fuerza, de los cuales los Pumas prácticamente ya no jugaban contra equipos mexicanos. Al ser apoyados por Arthur Constantine, este periodista, pues muchas de sus participaciones eran en contra de equipos estadounidenses. Algo que también llamaba mucho la atención para los deportistas que querían unirse al equipo de los Pumas, no tener la oportunidad de estar viajando a Estados Unidos a este tipo de competencias.
Pero bueno, más adelante hablaremos de ello. Las competencias entre los equipos que sí participaban en México, el CAM, el CDI, el Colegio México, el TRAPS, empezaron a tener sus competencias y un partido entre el CAM y el CDI en 1930 pues deciden que sea el partido para escoger al campeón nacional. Este partido termina por marcador de 7-0 en favor del Centro Atlético Mexicano y es definido por los expertos, aunque es tema de debate. Este es considerado el primer campeonato nacional, dejando al Centro Atlético Mexicano como el primer campeón nacional. Este partido se desarrolló a principios de 1930 y recordemos que pues bueno, estamos hablando de la primera fuerza, entre comillas, ¿no? Todavía no se establecía así, pero entre comillas así nosotros para identificarlo. Pues más adelante, ese mismo año, en 1930, este equipo que había quedado como subcampeón, el del Centro Deportivo Internacional, decide darle una oportunidad a uno de los equipos de barrio, como era el equipo 5A, que tan solo conformado por 12 jugadores vence al equipo subcampeón nacional o considerado subcampeón nacional en ese momento por marcador de 36-0, algo que fue un hito en el fútbol americano de México, ya que a partir de ahí pues las cosas empezaron a cambiar. Se empezó a buscar desarrollar un campeonato nacional, ya que fue el mismo Reginald Root, aquel coach que se había unido a los Pumas después del partido internacional, el que también había presenciado como un equipo de barrio había vencido a un equipo de primera fuerza. Esto, como ya les dije, fue un hito y a partir de aquí empezaron a tratar de organizarse mucho mejor. Empezaron a surgir otros equipos que surgían de estos equipos de barrio, ¿no? Por ejemplo, el equipo de 5A fue pionero para equipos como el ITI y equipos como el EIME, que fueron las células iniciales para la selección de escuelas técnicas que más adelante se convertirían en lo que hoy conocemos como el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, como no quiero hacer este video muy grande, hasta aquí le vamos a dejar. Ya vimos los primeros 50 años del fútbol americano en México. Estamos en 1930. Lo que sigue de aquí en adelante nos vamos a ir mucho más rápido. Va a ser mucho más interesante. Pero pues hasta aquí le dejamos, gente. Ayudas muchísimo interactuando con este video, coméntalo, está la caja de comentarios abierta, compártelo a tus amigos, estoy seguro que les va a interesar y déjame tu like, te lo voy a agradecer muchísimo. Gente, yo soy el Coach Balta, al César lo que es del César. Nos vemos en el próximo episodio la próxima semana y adiós, que ya me voy.